Ballesteros, soy profesora de Historia Contemporánea, siendo una de mis principales líneas de investigación la historia de las mujeres y los derechos, el estudio de los derechos humanos de las mujeres. Y en ese sentido, pues pertenezco al Centro de Estudios de la Mujer de aquí de la Universidad de Salamanca, además de otras entidades de estudio de tipo nacional e internacional. Podríamos decir que ha experimentado esa percepción muchos cambios y ha ido evolucionando y cambiando a lo largo del tiempo. La prostitución ha sido descrita como una de las prácticas más antiguas del mundo y, en efecto, tenemos constancia y registros de la existencia de la prostitución desde el mundo clásico, el mundo antiguo, hasta la contemporaneidad. Por lo tanto, la sociedad ha evolucionado, las sociedades han ido cambiando y en ese sentido ha cambiado la percepción de las mismas. En un periodo, en una época clásica, en determinadas culturas estaba muy bien aceptada y la percepción o la práctica de la sexualidad era una cuestión, pues, por la Roma clásica o incluso en determinados momentos en Grecia. Era una cuestión que se afrontaba con mucha naturalidad. En ese sentido, también la sexualidad de las mujeres y las prácticas de prostitución no eran percibidas como algo que tenía que esconderse o que tenía que ocultarse, sino que eran de dominio público y así se realizaban y en todos los grupos sociales. Por tanto, no es algo solamente vinculado a determinados estamentos o a determinados colectivos, ¿no? Era una práctica bastante generalizada. Eso fue cambiando. Quizá, lo comentábamos hace un momento, la influencia de las religiones. Claro que la influencia de la religión, del cristianismo, trató un poco de transformar esa percepción de la prostitución y de mantener pues la idea inspirada por la tradición agustiniana. San Agustín es el que va a tratar de decir que en determinados momentos las pasiones masculinas son irrefrenables y por tanto algún tipo de vía de salida habría que buscarle, pero desde el punto de vista no tan público como se había hecho hasta ese momento, sino de una forma pues más privada, más en la intimidad y sin ese carácter protagónico, y tampoco con esa entidad de las prostitutas como una práctica respetable o de la que se pudiese presumir o alardear. Y llega hasta épocas más recientes, en función también de las interpretaciones y de los distintos regímenes políticos, cómo se hayan interpretado y cómo se hayan utilizado. Bien, pues creo que hilando con la respuesta a la pregunta anterior, en función del concepto que se tenía sobre la prostitución y sobre la sexualidad y la práctica de la sexualidad en las diferentes etapas históricas, así también podemos clasificar los roles que tenían esas mujeres y cómo eran percibidas por esa sociedad. A lo largo de toda la historia nos encontramos pues unas prácticas de la prostitución muy vinculadas a la pobreza en muchas épocas y en algunos sectores y clases sociales, por tanto, como una fórmula o un instrumento de supervivencia por parte de las mujeres. Y paralelamente con esa práctica, junto a ese instrumento de supervivencia que podríamos relacionarlo con mujeres de capas más desfavorecidas, nos encontramos a una élite de mujeres que ejercían o que prestaban sus servicios sexuales desde Roma hasta la época de la Ilustración y a la época de la Francia ilustrada, donde son muy conocidas determinadas
compañeras en la corte que trataban de amenizar las fiestas y no solamente en la práctica o en el ejercicio o en prácticas sexuales, sino teniendo muy en cuenta el nivel cultural de estas mujeres, su postura y su posición en la política y los consejos que podían dar sobre las relaciones internacionales o sobre la política nacional y su cultura. La conversación que podían tener en cuanto a letras, en cuanto al mundo de las artes, en cuanto a el dominio de controlar determinados instrumentos musicales y poder dar recitales y poder ofrecer recitales de piano, recitales de lira o de recitales de diferentes instrumentos musicales. Por lo tanto, nos encontramos en todas las épocas históricas esa ambivalencia. Esas prácticas sexuales o esas prácticas, ese ejercicio de la prostitución como instrumento de supervivencia para las capas más desfavorecidas, pero también como un ejercicio de influencia interpuesta, como denominaban muchas mujeres en la corte francesa, en la corte del 18, del 17, del 16, donde las mujeres no tenían posibilidad de influir directamente en la política del momento, pero sí indirectamente, y utilizaban diferentes estrategias para poder intervenir. Por tanto, ahí sí vemos esa diferenciación de roles y de posturas por parte de las prostitutas.